Un museo grande por amor a Colombia, parte 2. En la misión anterior de Voces del Museo, conocimos a través de los testimonios de los protagonistas un poco de la historia de Pasca, de su riqueza agrícola, de cómo en 1958 llegó a este municipio el padre Jaime Hincapié de Santa María, y cómo en 1969 se originó el Museo Arqueológico de Pasca, que fue inaugurado oficialmente en 1973. En el capítulo de hoy denominado Un museo grande por amor a Colombia, parte 2, continuaremos explorando la historia del museo, la conformación y las características de sus colecciones, la gestión museal y la sostenibilidad en el tiempo de una entidad que tiene más de medio siglo al servicio de la preservación y la divulgación del patrimonio cultural de los pasqueños y de los colombianos. Bienvenidos. Pero en particular un objeto que a mí siempre me ha llamado la atención son las ocarinas de los monos. Me parecen, las ocarinas son como una especie de conchitas de caracol grandes, en la que hay una figura de monos, pero la figura de los monos es como un estampado que es continuo, entonces no se sabe dónde empieza un mono y dónde termina el otro. Y parece que estuvieran como bailando, como en los árboles, o sea, parece que estuvieran en movimiento. Para mí el cóndor era algo impresionante, la colección de las mariposas también me gustaba muchísimo, y un tigre que tenían allí me generaba incluso hasta temor, me daba por su tamaño, ¿sí? Por la forma en que lo hicieron. Entonces mire cómo durante tanto tiempo y en su momento se tenían cosas muy lindas que con toda certeza la poesía no las encontrabas en ninguna otra parte. Para mí las múcuras tienen un sentido estético, pues porque es básicamente la representación de un personaje convertido en recipiente. Tiene cuerpo, tiene un cuello, tiene cabeza, es como un humano hecho recipiente, pues tiene mucho sentido ritual, estético y particularmente muy fascinante porque pues es como ver un muisca convertido en vasija de cerámica, pero sobre todo pensar en el sentido de uso que tuvo, ¿no? En qué contextos fue empleada, cómo se servía líquido. Para mí las múcuras tienen una fascinación, tanto por su elaboración, como su técnica de elaboración, como por su estética. En los museos están los objetos. Objetos de diversas formas y materiales, de distintos tamaños y durezas. Algunos han aguantado el paso del tiempo, de otros solo se conservan fragmentos que permiten imaginar su tamaño original, otros han perdido el color, algunos han adquirido otros colores. Las múcuras generalmente se elaboraban con arcilla en forma de rollos, ¿sí? El cuerpo puede ser modelado directo o en rollos, pero generalmente se terminaban en rollos en forma de modelado de las paredes, muy finas, o sea, tú encuentras múcuras con unas paredes tremendamente finas, que denota también pues la habilidad técnica que tienen los alfareros en esta época, y las cocciones también que tienen las cerámicas en esta época, pues que eran hogueras simplemente a campo abierto, pues también denotan un control muy particular de la técnica alfarera, porque pues son piezas muy bien cocidas, que alcanzan unas temperaturas muy elevadas, y pues siendo tan sencillas en elaboración, digo, pues en comparación con otras cerámicas de comunidades prehispánicas,
La múcura tiene una característica muy linda, que son las técnicas de decorado al pincel, que se relacionan mucho, por ejemplo, con los mismos acabados que tenían los textiles, que también eran decorados al pincel. Y esto seguramente pues es una de las características más lindas, ¿no? Porque denota como una habilidad y una delicadeza en el uso de estos elementos decorativos, ¿no? Entonces uno encuentra unos espirales, serpientes, puntos, líneas perfectas elaboradas con unos pinceles muy finos. Las cosas que están expuestas en los museos ya no cumplen la función para las que fueron creadas. Algunas para acompañar en la muerte, algunas para ofrendar a un dios o a algún ancestro muerto por parte de alguien que también murió hace bastante tiempo. Objetos que vienen de la naturaleza, organismos que estuvieron vivos y que habitaron este planeta hace miles o millones de años, objetos que sufrieron los cambios físicos de las temperaturas y las presiones del universo. Las cosas de los museos, al ser cuidadas y expuestas en vitrinas, ya no cuentan sus historias propias. Por eso los investigadores, mediadores, curadores y comunicadores buscan acercarnos a las historias, a los conceptos o al conocimiento de los procesos que originaron a estos objetos en las colecciones de los museos. Para el común uno diría que cualquier pieza sería importante, pero algunas por lo menos ya le empiezan a uno a fascinar por el significado que tienen. Por ejemplo, una copita que fue donada por una de nuestras tías. Entonces pues es un símbolo que es de la familia que ha pertenecido todo el tiempo aquí al territorio de Paskal. Los objetos que están resguardados en el Museo de Paskal se han conformado en dos grandes grupos o colecciones acorde con su naturaleza. La colección arqueológica, que reúne los objetos producto de la actividad humana, y los objetos o especímenes de la colección de historia natural, animales, minerales y fósiles. El museo también posee un gran acervo en su biblioteca y actualmente se encuentra conformando una colección histórica asociada a la memoria de su fundador, el padre Jaime Hincapié Santamaría. El origen de conformación de las colecciones del museo claramente está ligado con el surgimiento mismo de la entidad. Indicábamos en el capítulo anterior cómo a partir de la necesidad social y material de reconocer elementos del pasado prehispánico, el padre Jaime y María del Tránsito Soacha se dieron a la labor de crear una entidad museal. Yo sí creo que me quedaría con las momias. Me parece que siempre han sido fascinantes y cuando visito un museo que tiene una momia, creo que de los momentos donde más me demoro viendo y como admirando la cosa son las momias. Entre otras porque nos recuerda pues eso, ¿no? Que como dijo el filósofo, nadie es eterno en el mundo. Por allá, indicábamos, en el año de 1973 se inauguraba oficialmente el Museo de Arqueología de Paskal. También decíamos que gracias a este evento y al ingenio del padre Jaime, se logró gestionar la pavimentación de la carretera que conduce de Paskal a Fusagasugá, lo que claramente trajo mejoras para los habitantes del municipio. La inauguración del museo estuvo articulada con 3 espacios de conocimiento que buscaban enlazar a la comunidad de Paskal con su territorio. La colección de arqueología, que estaba expuesta en un salón que fue adecuado para tal fin, un jardín botánico para el conocimiento de la naturaleza viva y una biblioteca que se articuló con el desarrollo de la vida escolar en Paskal. Tuvo tanta importancia que los estudiantes de Paskal iban a consultar a la biblioteca del museo, que era atendida por María del Tránsito. Las piezas inicialmente se exponían con los recursos que estaban a mano del padre y de María del Tránsito. Las primeras piezas que conformaron la incipiente colección de arqueología
eran pedazos de tiestos en cerámica y herramientas de piedra que la gente llevaba al museo o que, misionalmente, eran adquiridos por el padre o por la gestión de María del Tránsito. Siempre buscaba estar informado y estar al tanto, y pues claro, en una época pues donde no todo está en una red como en este momento, sino que pues hay que tener la información en físico. Entonces él era como un privilegiado en este sentido porque tenía acceso a este tipo de conocimiento, pero al mismo tiempo él también quiso democratizarlo en cierto modo, porque él ponía su biblioteca personal a disposición de las personas que quisieran ir a consultarla. Entonces es una biblioteca personal que se vuelve una biblioteca pública. Gracias a la visión del padre Jaime, el naciente museo fue adscrito a la Asociación Colombiana de Museos, ACOM, una entidad de carácter privado que veló por el desarrollo del sector museal en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. La capacidad intelectual, de gestión y de comprensión de la situación cultural en Colombia, de la dupla integrada por el padre Jaime Hincapié y María del Tránsito Soacha, se dio a la tarea de vincular a Pasca con el circuito cultural colombiano después de la apertura del museo. El Museo del Oro fue un aliado para los procesos de curaduría y museografía al interior. El amplio conocimiento del padre Jaime, que resguardaba y compartía con su comunidad a través de la biblioteca especializada, permitían generar los incipientes guiones para la exposición de las piezas arqueológicas. Círculos intelectuales, escritores, poetas, investigadores, arqueólogos y personalidades políticas se vincularon con el desarrollo cultural, no solo del Museo Arqueológico, sino del municipio de Pasca. Curiosamente, por allá en el año de 1975, en un congreso de museos realizado en Cartagena, el padre Jaime conoce a unos aficionados a la taxidermia, quienes le ofrecen una colección de historia natural. Le ofrecen al padre una colección de ciencias naturales, más que todo especies marinas, de Cartagena, y él sin tener casi disponibilidad económica, ¿no? Porque él sí era persona que tenía pues la herencia de sus padres, pero entonces él no manejaba dinero. Animales disecados como una leona africana, un ibis, un búfalo, entre muchos otros, que nunca habían estado cerca al páramo de Sumapaz, atravesaban las montañas de la región central colombiana en un camión que desconocía la ubicación del municipio de Pasca. Entonces, en una ir y venir, me dice el padre Leonidas, imagínense que se vinieron de Cartagena, porque el padre Hincapié dice que aceptó comprar la colección, pero lo que pasó fue esto, que el padre Hincapié dice que les dijo muy claro, dice que les dijo, el padre no tenía la planta, pero la familia se la suministraba, pero dice que el padre les dijo, bueno, les compro, pero con la condición de que lo traigan aquí. Y el padre creo que no sabía, el vicario, el padre Leonidas León, no sabía. Y cuando se aparece, en un furgón larguísimo, todo en guacales y cubierto con lonas de esas gruesas. Así nació la colección de historia natural del museo. Animales que por primera vez fueron vistos por los niños de las instituciones educativas de Pasca, Fusagasugá y los municipios que conforman la provincia del Sumapaz. En las décadas de los 60s, los 80s y los 90s, antes del origen de la Internet, el conocimiento del mundo animal de tierras lejanas se hacía en Colombia a través del álbum de chocolatinas Jet, los documentales que emitía la televisión nacional, los libros de texto y la visita al zoológico o al museo. Fue tal el éxito de la colección de historia natural que se amplió el objeto museal de la entidad y se integró en sus recorridos dos grandes campos del conocimiento. Por un lado, la historia geológica del mundo y de los seres vivos, y por otro lado, la producción cultural de los grupos prehispánicos en Colombia.
Hay ejemplares como hay un meteorito. Los meteoritos son muy interesantes, son material pues, que no se originó aquí en el planeta. Algunos meteoritos pueden ser inclusive más antiguos que la propia Tierra, es decir, son más viejos que el planeta en el que cayeron. Y los meteoritos de alguna forma nos muestran cómo están hechos los ladrillos que forman el sistema solar, porque es el material primitivo del sistema solar. Pasca también tiene el meteorito. En la parte de historia natural también está como la parte marina. Hay una colección muy interesante de peces, corales, que es lo que habéis contado dentro del bioma marino. Está la parte de aves, que hay como una buena variedad de aves, aparte de los cóndores está el gallinazo, hay algunas rapaces, en mamíferos está el oso de anteojos, el jaguar, hay un alcélafo que es un tipo de antílope, hay un facocero que es un cerdo africano, está el bisonte, hay una cabeza de un creo que es un ñu juvenil, hay varios ejemplares bien interesantes aquí en pasiones, digamos, del exterior. Y en colombianos está el armadillo gigante, el armadillo, está el ocelote, está el jaguar, el oso de anteojos. Digamos, por eso me parece interesante la colección, porque es como un vistazo general a toda la historia natural, desde lo geológico, lo biológico y lo humano. Para la década de mediados de los 70, el museo seguía funcionando en la pequeña sala que se había adecuado en el espacio contiguo a la Casa Cural. Por allá en 1977, en la celebración de una Semana Cultural de Pasca, se renueva la exposición del museo. María del Tránsito elaboró algunas maquetas que mostraban los mitos de Bochica y Bachué, los dioses centrales para la mitología muisca. Las vitrinas de la exposición fueron donadas por la Galería Cano de la ciudad de Bogotá, y en el sótano del teatro, un espacio contiguo a la Casa Cural, se encontraba la exposición de historia natural que había adquirido el padre en Cartagena. Un mes más tarde, asiste al municipio de Pasca un benefactor que permitiría dar vuelo al proyecto del padre Jaime y María del Tránsito. Este personaje es Miguel Santamaría Dávila, quien asistió y visitó el museo. Al conocer al padre Jaime, estableció una amistad profunda con él a partir del conocimiento y de la percepción de la importancia histórica de sucesos y personajes para la cultura y el devenir de la nación colombiana. Meses más tarde, Miguel Santamaría Dávila es nombrado como gobernador de Cundinamarca. Se le dije, padre, ¿y por qué no vamos a saludar al doctor Santamaría? Estamos aquí prácticamente en San Francisco, ¿no? Entonces, cuando subimos y nos anunciamos, la secretaria muy distinguida nos recibió y el padre Hincapié dijo, yo soy el cura de Pasca. Si el doctor Santamaría no nos puede atender, no hay problema, venimos otro día. Y ya tenía en el escritorio un decreto de un auxilio para el museo de 200.000 pesos. Y a los 10 días un telegrama, 1 millón para empezar la construcción del edificio. Gracias al presupuesto girado por la gobernación de Cundinamarca, se inició el proceso de construcción de una estructura arquitectónica que permitiera vislumbrar, proyectar y articular las diferentes colecciones y equipamientos culturales como la biblioteca, el jardín y el teatro en un complejo cultural para la activación económica de la región. El arquitecto Luis Alfonso Pérez, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, estuvo al frente del diseño y ejecución de la obra en sus dos fases o momentos constructivos. El acceso es un recinto donde tiene de entrada una transparencia a través de una reja estilo español con maderas muy finas, porque ahí se trabajaron cedro, caoba, casi todas las puertas y toda la carpintería se hizo en maderas muy finas. Entonces uno entra al museo y lo recibe una transparencia hacia el jardín, como una especie de balconcito, y uno no entra directamente al museo, sino lo que miraba era el bohío muisca y el jardín
que era una cosa absolutamente espectacular, lleno de plantas nuestras y creado por un especialista que en el momento no recuerdo, pero esa era la intención, ¿no? Crear esa transparencia y como invitar a través de la visión del bohío a hacer ese recorrido por toda la historia precolombina. Y entonces ya a mano derecha, a través de un arco en ladrillo, se entraba a la primera sala. Todos los techos, las placas, son placas de composición con vigas de madera, ¿no? Y son materiales muy rústicos. Yo desde un principio quise darle importancia a todo el material cerámico, por ejemplo, el piso que es metal de tablón, se consiguió a través de Alfa. Entonces eran materiales muy económicos, trabajados artesanalmente, pero con gran cuidado. Y lo mismo los arcos en ladrillo, con una piedra de clave, y a través de ese arco entonces se accedía a la primera sala muisca, pero a través de ese doble espacio libre donde estaba entronizado el cóndor. Y a mano derecha entonces había una circulación que accedía al Museo de Ciencias Naturales y al Museo del Mar, que fue una donación que el padre Gabriel logró con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ellos querían salir de una cantidad de piezas que tenían ahí, y el padre aprovechó esa situación para que los niños pudieran ver animales pues desconocidos, los delfines y los tiburones y la leona y todo lo que había en esa época, que estaba en muy buen estado. Y había una persona especializada en taxidermia que ayudaba en la conservación de todos esos animales. En la parte del segundo piso del acceso se hizo una sala especializada, ¿no? Y un baño. Y esa fue la primera etapa. En la medida en que se iba adecuando el museo desde 1978, se iban equipando y dotando las salas con las colecciones que se iban integrando al museo. En 1979 se hizo la primera inauguración de la primera etapa del museo, que correspondía con la sala muisca y con la sala de historia natural en el segundo piso. Al tener un espacio adecuado para la exposición de piezas, se hizo necesaria la adquisición de más objetos arqueológicos y de especímenes de historia natural, para que los visitantes del museo admiraran y se sorprendieran con los elementos que constituían la naturaleza y el pasado prehispánico de los colombianos. Ya desde la década de los 70, el padre Jaime se dio a la tarea de adquirir piezas arqueológicas que para ese momento se podían comprar en galerías, anticuarios o a personas que se dedicaban al oficio de la huaquería. La consolidación del Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca se dio en la década de los 80. En 1984 se realizó la primera catalogación de las piezas del museo con la ayuda del Museo del Oro. Por ese entonces se contempló incluso la posibilidad de que el Museo Arqueológico de Pasca hiciera parte del Gran Museo del Oro perteneciente al Banco de la República. En 1985, el padre Jaime Hincapié se retira de la parroquia de Nuestra Señora de Pasca y es nombrado párroco emérito, quien desde entonces
Vivirá entre las ciudades de Bogotá, Medellín y Paska, a donde asistía especialmente en la Semana Cultural que se realizaba en su honor. La necesidad de legar tan magna obra al futuro llevó al padre Jaime y a la licenciada María del Tránsito Soacha a gestionar la consolidación de la Fundación Museo Arqueológico de Paska, Jaime Hincapié de Santa María. Como resultado de este proceso, se nombró al doctor Miguel Santamaría Dávila como benefactor del museo y a María del Tránsito como la administradora del museo y representante legal de la fundación. En el año 2005, realizando su labor misional en función de los creyentes, el padre Jaime sufre un accidente en la iglesia del 20 de julio en la ciudad de Bogotá. Como consecuencia, es hospitalizado en el municipio de Soacha y muere a la edad de 90 años. Acorde con su voluntad, fue enterrado en el municipio de Guataquí. Tuve la fortuna y el privilegio de forjar una amistad enorme con el padre y fuimos muy amigos. Muchas veces yo iba a Paska, me quedaba hablando con él hasta las 12 de la noche, al calor de un aguardientico, y cuando venía aquí a mi casa a Bogotá, llegaba y preguntaba qué había de almuerzo, y entonces decía, me quedo a almorzar, pero antes me tomo un amarillito. Un amarillito era un whiskycito. Esto lo cuento como una forma de ver la confianza, Sí, claro. y la amistad que pudimos forjar a través de estos años. Y era una persona, yo pienso que una persona que amaba intensamente a Colombia. Yo creo que eso tal vez es lo que podría definir más al padre Hincapié, ese amor por Colombia, por todo lo nuestro, por nuestros ancestros, por la historia. Era una persona absolutamente enciclopédica y con él hablábamos de una cosa, hablaba de astrología, hablábamos, bueno, como les cuento, hasta las 12 de la noche eran las tertulias, ¿no? Generalmente yo iba con alguno de los muchachos de la oficina, un dibujante, otro arquitecto, y entonces eran unas tertulias muy agradables, llenas de recuerdos, de historia y de referencias, porque tenía una memoria privilegiada. El padre Jaime Hincapié de Santa María perteneció a la Academia Colombiana de Historia, a la Academia de Historia de Santa Fe de Bogotá y fue miembro correspondiente de la Academia de Historia de Cundinamarca. Realizó varias publicaciones en revistas y periódicos, en el Boletín de la Academia Colombiana de Historia. Hablaba latín, griego, hebreo, francés, inglés, italiano, portugués y alemán. Fundó la Escuela Hogar Olga Santamaría en Anolaima y Paska, la vocacional de Peña Negra y la Escuela de Mayordomos, auspiciada entonces por la Federación de Cafeteros. Fundó el Colegio Carlos Giraldo y el Parroquial Femenino en Anolaima, junto con la Normal Superior en Sumapaz. Donó en el municipio de Guaduas los terrenos para la construcción de una estructura educativa. El padre Jaime fue un pilar del desarrollo para el municipio de Anolaima. Gestionó y apoyó la construcción de un sistema vial, de un plan de vivienda, de la electrificación rural, de los acueductos, de las cooperativas, así como la donación del terreno donde se construyó el Centro de Bienestar del Anciano Jaime Hincapié de Santa María. Como investigador y coleccionista, Jaime Hincapié realizó valiosas donaciones a lo largo de su vida, documentos históricos originales relacionados con la independencia de Cundinamarca, la expedición botánica, entre muchos otros.
Realizó donaciones de material bibliográfico que sirvieron incluso para consolidar bibliotecas. Donó colecciones arqueológicas al Museo del Oro. Dentro de los premios y distinciones que obtuvo el padre Jaime es de resaltar la medalla de la Asociación Colombiana de Museos, la Orden Antonio Nariño de Cundinamarca, la Orden al Mérito Cívico de la Gobernación de Cundinamarca, la Medalla de Honor al Mérito de la Corporación de Turismo de Cundinamarca, la Orden del Surriago al Ejecutivo de Antioquia, la Orden Policarpa Salabarrieta de la Asamblea de Cundinamarca, la Medalla al Mérito del Instituto de Promoción Social de Pasca. A su nombre se estableció la Semana Cultural en el municipio de Pasca gracias al legado que dejó en este municipio. La fundación del Museo Arqueológico de Pasca, compuesta de las colecciones de arqueología, historia natural, una biblioteca especializada, la donación y construcción del campo deportivo, el inicio del teatro parroquial, la gestión del retablo que perteneció a la capilla del Colegio Mayor del Rosario de Santa Fe de Bogotá. La colección de arqueología está conformada por 2.644 piezas que comprenden elementos cerámicos, elementos líticos, elementos en metal, elementos hechos de fibras vegetales, cuerpos momificados y restos óseos animales y humanos. Dicha colección abarca a la gran mayoría de grupos prehispánicos que habitaron el territorio colombiano en época prehispánica. La colección de historia natural se compone de especímenes que dan cuenta de los diversos reinos de la naturaleza, así como de elementos minerales que permiten entender la evolución del planeta y su relación con los seres vivos. Adicionalmente, el museo contiene una gran cantidad de documentos históricos y bibliográficos que permiten entender el desarrollo de la arqueología en Colombia. Afortunadamente para el museo, desde sus orígenes, María del Tránsito Soacha Mora se convirtió en apoyo, gestora, curadora, museógrafa, mediadora, bibliotecaria, administradora y directora de la entidad. La mano derecha en el museo y la mano izquierda en la parroquia, por decirlo de alguna manera. Pero yo diría, ha sido la persona que le dio continuidad a la obra del padre Jaime Hincapié, una persona desprendida, desinteresada, heroica, absolutamente heroica, porque yo pienso que sin la ayuda y el apoyo del Tránsito, el padre no hubiera podido de pronto llegar tan lejos, ¿no? Ella lo apoyaba en todo, y era la mano derecha del padre. Y cuando él murió, pues Tránsito se echó a cuestas la responsabilidad de mantener el museo y seguir en contra de todas las vicisitudes y problemas que se han presentado, ¿no? Para mantener en pie el museo, no solamente físicamente, sino legalmente, y es el corazón del proyecto. Pienso que no ha defraudado a nadie y que el padre Jaime Hincapié debe tener un orgullo gigantesco, inmenso, de saber que ella siguió y se responsabilizó por ese legado tan complicado que le dejó. Yo pienso que ese es el mejor regalo que pueda uno tener, o el mejor reconocimiento. Durante más de 50 años ha mantenido, resguardado, divulgado y consolidado al Museo Arqueológico de Pasca como un espacio de conocimiento no solo de sus colecciones, sino de la obra del padre Jaime Hincapié. Entre el año de 1997 y el año 2020 fue la representante legal de la Fundación Jaime Hincapié Santa María. El museo para ella no solo es el espacio cargado de objetos con valor cultural,
El museo es la vida misma en función de la cultura. En el año 2016, el padre Diego Jaramillo Cuartas visita al Museo Arqueológico de Pasca por invitación de don Miguel Santamaría Dávila. Un año más tarde, la Corporación Universitaria Minuto de Dios ingresa a la Junta Directiva de la Fundación. Desde entonces, la corporación ha contribuido con la misión de la entidad cultural. Se han registrado las colecciones arqueológicas ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Se inició el proceso de registro de las colecciones de historia natural. Se renovaron curatorial y museográficamente las salas de arqueología y de historia natural y se inició el proceso de curaduría y montaje para la sala del padre fundador Jaime Hincapié Santamaría. Uniminuto llega al Museo de Pasca gracias a la invitación que le hace el doctor Miguel Santamaría, quien fue gobernador de Cundinamarca y que fue benefactor durante mucho tiempo del Museo de Pasca. Entonces es este benefactor que en cierto modo en algún momento ya ve como que la obra del padre Jaime Hincapié Santamaría puede correr riesgo si no queda como en unas manos que primero la aprecie, la reconozca y pues apoye su gestión y por tanto su permanencia. Entonces él empieza a abrir como a golpear estas puertas, a ver en dónde y cómo pues esta obra queda en las mejores manos. Y justamente en esta búsqueda pues él ya tenía pues contacto con el padre Diego Jaramillo, pues quien es el presidente de la obra Minuto de Dios y que pues siempre ha tenido una preocupación muy particular por el tema de la cultura, aunada a los procesos de educación y a los procesos de transformación social. Miguel Santamaría encuentra en el padre Diego como esa persona que es altamente sensible a este tema y que en cierto modo es como un padre Jaime Hincapié Santamaría también, porque también le interesa generar este acceso a la cultura y hacer que estas culturas permanezcan en nuestra raíz y en nuestra identidad. Entonces, a partir de eso, pues Padre Diego visita el museo, ya conoce la obra, conoce las dimensiones de la obra, se da cuenta justamente de esta maravilla de obra que hay aquí, que hay en las montañas de Pasca. Entonces pues ya lo inserta como en la gestión administrativa y educativa de Uniminuto, pues por ser como la parte pues de educación y de cultura que está más desarrollada o pues que justamente aporta al servicio en la obra del Minuto de Dios. Entonces pues así es como se integra Uniminuto a poder ayudar a que la obra del Museo de Pasca pues no se vaya a perder y que sobre todo pues quede para generaciones futuras. ¿Cuál será el futuro del Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca Jaime Hincapié Santamaría? Lo que le espera al museo es la posibilidad de crecer, de transformarse también, pero también de permanecer, porque eso es también ha sido una premisa bien importante, que Uniminuto no solo quiere como pensar que está partiendo de cero y arrancar un museo y gestionarlo, sino Uniminuto está muy interesado en recuperar la memoria y la identidad que tiene la entidad museal como tal y pues por tanto toda su historia y todo lo que se quiso hacer desde el comienzo cuando pues el padre Jaime Hincapié la ideó y pues también con la gestión de doña Tránsito Soacha, todo lo que se ha hecho en casi 50 años de trayectoria. Entonces creo que le espera eso, o sea, esa permanencia como esa garantía de mantener su memoria, de reconocerla,
pero potenciarla para otros públicos y transformarla también, porque pues las entidades museales también se transforman, porque los patrimonios también son distintos, porque las comunidades son distintas. Entonces también las entidades museales deben responder a esas nuevas demandas, a esas nuevas necesidades también de sentidos, porque a la larga de eso se trata. Una entidad museal es un lugar que alberga el sentido y que fomenta la imaginación y la identidad. Entonces también la misma entidad debe ser muy perceptiva y responder a estos procesos de transformación para avanzar con la sociedad al mismo tiempo que le aporta. En el próximo capítulo de Voces del Museo, continuaremos explorando las historias del Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca, Jaime Hincapié Santamaría. Agradecemos la participación de Gilberto Mendoza, Mario Rodríguez, Luis Alfonso Pérez, Pedro Argüello, Tatiana Moreno, Jorge Guevara, Rosemary Arias, Raúl Mora y María del Tránsito Soacha Mora. Este podcast es desarrollado por Everardo Herrera Alarcón, con la producción y postproducción sonora de Nativa Studio.